Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Vamos a continuar entonces con lo que vimos del trauma craneoencefálico. Ayer habíamos hablado de lo que es la escala de coma de Glasgow, em, sus respuestas y los factores, algunos factores, porque hay varios que pueden modificar la valoración, como habíamos comentado, la hipoxia, la hipotensión, la hipoglicemia, intoxicación, sedación, fracturas o lesión medular. Les comentaba que hace, me parece, 2 o 3 años hubo una actualización de la escala de coma de Glasgow, que realmente, pues bueno, es lo mismo, simplemente nada más lo que hizo es orientarnos hacia los sitios donde hay que hacer presión para el dolor, para saber cómo estimularlo y entonces, de tomo la presión, la calificación es la misma. Sí hay algunas situaciones que a veces se nos hacen un poco, pues un poco más difícil de aprender, en el sentido de cómo debemos de, de, de aprender o de resolver las situaciones. La escala tiene palabras sencillas y las explicaciones son muy simples. Esas escalas, como ustedes ven, aquí dice que en, hay que hacerle verbal diciendo o gritando una orden, la física, presión en la punta del dedo. Aquí dice el trapecio, que está bien, con el arco supraorbitario, que es lo que nosotros usamos mejor. Entonces, aquí lo único que nos dice, por ejemplo, en la respuesta motora es lleva la mano por encima de la clavícula y a estimularle el cuello. O sea, es más fácil decir localiza que decir lleva la mano por encima de la clavícula al estrujar el cuello. Cruza el brazo sobre otro para, pero dobla trazo sobre codo rápidamente, pero en las características no son, pero las características no son anormales. Disculpe, Esto, doctor. Perdón, es que no sé si ya habíamos visto esto. Creo que nos habíamos quedado precisamente en lo de la escala, ajá. pero solo nos habíamos quedado en la diapositiva donde estaban los nombres de Brian, Janet y Ok, Graham. ok, perfecto. Disculpe, habíamos visto esto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a trasladar por un poquito. Bien, ok. Bueno, entonces como ustedes saben, acerca de esta escala, que se inició en los años 70 y que nos da una definición de cómo está el paciente desde el punto de vista de su estado de conciencia o de alerta, si está reactivo o no. Esta escala es muy fácil de aprender, tiene términos simples que cualquier persona, independientemente de que sea médico o no, puede usarla. Debemos de aprenderla, debemos tenerla siempre a la mano. Y lo que nos dice la escala es cómo está de grave el paciente. No nos dice esta escala si tenemos necesidad de operarlo, si el paciente tiene un coágulo, si el paciente tiene una fractura que requiera cirugía. No nos dice eso, simplemente nos dice cómo está. ¿Para qué nos sirve la escala de coma de Glasgow? Para definir con exactitud el estado neurológico del paciente. También para saber la gravedad y también para saber el pronóstico. Entonces, como ustedes saben, tenemos 3 tipos de respuesta. La respuesta ocular, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada uno de ellos tiene diferente puntuación y como ustedes ven, la escala motora es la que tiene más puntaje, 6 puntos. ¿Por qué? Porque es la más importante, porque es la más representativa de cómo estamos. Hay personas, como hemos comentado, que pueden tener una traqueostomía o pueden estar intubados, bueno, intubados no, porque requiere sedación, una traqueostomía o tener un trauma facial que le impida abrir los ojos o hablar. Pero si nosotros le ordenamos algo y nos obedece con una buena respuesta motora, el paciente se encuentra bien. Su calificación mínima, como ustedes saben, son 1 punto por cada una de las respuestas, por lo tanto, la calificación máxima son 15 puntos y la mínima 3 puntos. ¿Okay? Eso pues parecería un poquito como de broma, pero es importante recordar que no hay Glasgow de 2, no hay Glasgow de 1, no hay Glasgow 2020, ¿verdad? Pues los comento esto porque
durante todo este tiempo que he estado ejerciendo la profesión, pues se veo notas de envío o notas de traslado en la cual me ponen ese tipo de calificaciones. Glasgow 20 de 20, dije, bueno, probablemente sean escalas que ya han aprendido mis compañeros, pero la que vamos a usar siempre es la escala de 15 puntos. Y vamos a empezar con la respuesta ocular, que es la apertura ocular. También es importante comentar, no olvidar que nos dice Glasgow, la mejor respuesta. Quiere decir que si en un momento dado yo le pido a alguno, me responde con un puntaje menor y veo que del otro lado es diferente, entonces tengo que escoger la mejor respuesta. La mejor respuesta. ¿Alguien nos puede comentar cómo exploramos la respuesta ocular? Ok. Yo puedo participar, doctor. Sí, claro, adelante, por favor, adelante. Bueno, según tengo entendido, la respuesta ocular es espontánea, se referiría a que el paciente en el momento que nosotros nos estamos acercando tiene los ojos abiertos. Bien, muy bien, En el sí. caso de la voz, nos acercamos, el paciente estaba con los ojos cerrados, le hablamos, oiga, señor, o alguna cuestión, y abre en ese momento los ojos. En el Bien. caso del dolor, los tiene cerrados. Nosotros hablamos, pero no los abre. Nosotros hacemos el estímulo y entonces en ese momento lo abre. Y en ausencia simplemente no hay respuesta. No hay respuesta al estímulo verbal ni doloroso, nada. Bien. Para puntualizar solamente, ¿dónde hacemos el estímulo doloroso? Yo, doctor, ¿puedo participar? Adelante, adelante, sí, adelante, todo, pues es para todos, sí. Yo leí que tiene que ser hacia el sistema nervioso periférico, porque si lo hacemos en el central, el paciente puede hacer algún tipo de gesticulación. Entonces, pues ahí no tendríamos la respuesta. No la podríamos evaluar de la forma en que queremos. Ah, ¿en qué sitios del cuerpo? Se puede realizar en el lecho. En extremidades. Bien, muy bien. Ya habíamos comentado hace rato que vimos la diapositiva, que se puede hacer principalmente lo ideal, y porque lo que hacíamos antes nosotros era hacer presión con los nudillos sobre el esternón. Eso ya lo hemos comentado que ya no es adecuado hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer, como dijo nuestros compañeros, es ejercer presión sobre el arco supraorbitario, estrujando el músculo esternocleidomastoideo en el cuello, y lo más fácil es que ustedes puedan tomar su pluma o un objeto romo y aplicar presión sobre el lecho unguial. Esta presión sobre el lecho unguial es un estímulo pues bastante bueno, nos provoca una respuesta satisfactoria, y lo más importante es que no dejamos huella en el paciente, porque a veces cuando nosotros les exploramos el esternón, pues dejábamos huellas y entonces familiares podían molestarse porque su paciente no tenía equimosis en esa área. Entonces, por eso es que hemos decidido nosotros usar lo que recomienda la escala, que va a aplicar presión sobre el lecho unguial. Y como dijo su compañera, perfectamente bien explicado, ¿no? De que si está espontáneo, si le hablamos, que generalmente nos tratamos de acercar a su oído y hablar en voz fuerte para que nos escuche y provocar el dolor, perdón. La respuesta verbal. Esta respuesta, y recordemos que esta escala se hizo en los años 70, obviamente ha cambiado ya la cultura de nosotros, y la escala verbal es que decir que está orientado. ¿Cómo sabemos que está orientado? Pues simplemente cuando entramos con el paciente y le empezamos a platicar o le empezamos a preguntar su nombre, su dirección. Si está en hospitalización, buenos días, señor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se llama usted? Y con eso lo podemos saber que está orientado. Cuando está confuso es cuando a veces no recuerda que dónde está, o no recuerda fechas, o no sabe qué le pasó. Bueno, no, eso es amnesia, pero no recuerda exactamente los mecanismos o no reconoce a los familiares, y esto nos indica que el paciente está confuso o desorientado. Desorientación prácticamente es lo que nosotros buscamos. Y tendría 4 puntos. 3 puntos cuando dice palabras inapropiadas. Y esto en forma inicial se refería a que en aquellos años no acostumbrábamos decir o hablar con tantas palabras altisonantes. Quiere decir que
pues no decíamos, bueno, si las conocíamos y las usábamos, pero no tan frecuentemente como ahora. Entonces, cuando un paciente estaba con un problema neurológico secundario, un traumatismo craneoencefálico, generalmente había desinhibición y entonces el paciente cuando lo estimulábamos o cuando le hablábamos, decía muchas groserías. Digo, actualmente pues ya no es tan aplicable porque pues hemos cambiado nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero entonces, ¿a qué nos referimos con palabras inapropiadas? A el hecho de que el paciente repite una frase o nos diga una palabra constantemente. Yo lo estimulo y me dice, quítate, déjame. Muchos niños dicen, mamá, papá, o ya vete. En fin, una frase muy corta o palabras simplemente de que las dice constantemente, la misma palabra que nos dice, eso o a una grosería, eso se refiere a las palabras inapropiadas, serían 3 puntos. Conforme va pasando el paciente y el paciente se va grabando, ya es incapaz entonces de emitir una palabra y lo único que hace es sonidos inespecíficos. ¿Qué quiere decir esto? Quejido, exclusivamente quejido. Entonces el paciente solamente se queja, ¿verdad? No dice una palabra en sí y eso nos da una calificación de 2 puntos y ausente cuando nosotros ya pues le estimulamos incluso con dolor y ni siquiera puede quejarse el paciente. Sí, adelante, adelante. Mire, cuando nosotros tenemos un problema de que el paciente es incapaz de hablar, recordemos que para que tenga un lenguaje de señas necesitamos que tenga movilidad y en esto a veces puede tener alguna situación diferente. Si el paciente está lo suficientemente despierto para que nosotros podamos utilizar un lenguaje de señas, lo haremos con eso. Pero esto también lo podemos simplemente, si no puede hablar el paciente, esto podemos obviarlo y poner en nuestra nota que el paciente no tiene lenguaje adecuado, o sea, no puede vocalizar. Y entonces solamente vigilaríamos las dos respuestas que restan, o sea, la ocular y la motora. Por eso les comentaba que cuando hay alguna circunstancia que nos impide una valoración adecuada de la respuesta verbal y ocular, la respuesta motora es más que suficiente. Si el paciente no puede hablar porque tiene alguna discapacidad, pero lo vemos que está moviendo espontáneamente sus extremidades, o le decimos levanta los brazos y los levanta, aunque tenga un punto de respuesta verbal porque no habla, o aunque tenga un punto en la respuesta ocular porque tiene los ojos, digamos, hinchados, el simple hecho de tener una respuesta motora adecuada de 6 puntos es más que suficiente para saber que el paciente está bien. Obviamente, las demás respuestas motoras son independientemente de que el paciente hable o inclusive de que tenga alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque generalmente son respuestas al dolor. ¿Cuál es una situación que nos podría impedir una valoración de la respuesta motora? Una cuadriplegia, un choque medular. Por eso son factores que lo modifican, pero en general, si tenemos una discapacidad porque no puede hablar adecuadamente o no puede responder adecuadamente, nos vamos directamente a la escala o a la respuesta de tipo motor. Es lo que hacemos. A ti. Bueno, entonces, señor, buenos días. Levanta usted el brazo derecho y si lo levanta, dice que nos obedece las órdenes o, por ejemplo, a veces decimos, cierra usted los ojos o mueve las piernas, ¿verdad? Lo que ustedes quieran y obedece. Esos son 6 puntos. Quiere decir que el paciente está muy bien. Por eso es mi énfasis en que comentarles que la respuesta motora es la más adecuada, la más correcta, la más exacta. Porque si tengo un paciente que tiene escala motora 6, el paciente neurológicamente está bien. Para que nosotros podamos obedecer una orden se necesita una serie de situaciones, que nuestro cerebro esté intacto, que podamos tener una audición adecuada, que podamos tener un área cortical muy importante, que es el área de Wernicke, para que podamos nosotros saber qué nos están preguntando, elaborar una respuesta y llevarla directamente al área de Broca para el lenguaje o directamente al área frontal para movilización. Entonces, el hecho de que nos obedezcamos unas órdenes implica una situación neurológica de normalidad. ¿Qué pasa cuando el paciente ya va cayendo en coma, va disminuyendo su estado de alerta? Pues que ya es incapaz de obedecer órdenes y entonces le decimos, señor, mueva el brazo. No hay ninguna respuesta. Entonces vamos a aplicar el dolor.
Si nosotros le aplicamos el dolor en el arco supraorbitario, el siguiente punto va a ser localiza el dolor. ¿Qué va a hacer el paciente? Va a llevar su mano hacia el arco supraorbitario a tratar de quitarnos la mano para que ya no sigamos haciendo el dolor. Si nosotros lo hacemos en el lecho unguial, el paciente va a llevar su mano contralateral para tratar de quitarnos la mano en la que estamos apretando. Quiere decir que el paciente sabe dónde está el dolor y trata de localizarlo con la ayuda del otro hemisferio, de las otras extremidades, es capaz de atravesar la línea media para quitarse ese estímulo doloroso. Eso sería 5 puntos. 4 puntos, retira al dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente siente, localiza el estímulo, pero no puede retirarlo con la otra mano. Entonces, si le hacemos dolor en el lecho unguial, ya es incapaz de mover la mano contralateral y lo único que hace el paciente es flexionar su codo para tratar de retirarse de donde estamos estimulando. Si nosotros lo hacemos en el arco supraorbitario, lo que va a hacer el paciente no va a poder llevar la mano para quitarnos el estímulo, pero lo único que hace es voltear su cara hacia el lado contralateral con el fin de que se quite ese estímulo doloroso. Y eso es la respuesta de retiro al dolor, 4 puntos. Las otras respuestas de... Sí, adelante, adelante. Perdón, es que me surgió una duda ahorita. Cuando vimos lo de la respuesta verbal, me sacó el internet, pero quería preguntar, bueno, nosotros estamos viendo esta escala a nivel del adulto, pero por ejemplo, en el lactante, ¿cómo podríamos saber si está orientado? Creo que, bueno, había leído que en lugar de, obviamente, preguntarle ciertos datos, vamos a ver, por ejemplo, si sonríe o si gorgorea y cosas por el estilo, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, y ahorita para responder tu pregunta, vamos a ver la escala de pediatría. Ahorita Ok. vamos a ahorita terminando lo de adultos, vamos a dirigirnos a la escala modificada desde el punto de vista pediátrico. Sí, claro que sí, ahorita la vamos a ver. No, al contrario. Bueno, entonces les comentaba, continuando con esto, la respuesta a esto en la actualización, en lugar de retirar el dolor, le dicen flexión normal. Es más fácil de aprenderse que es una retirada del dolor a una flexión normal, pero bueno. Las otras siguientes respuestas, que implican una puntuación de 3 y 2 puntos, son prácticamente malas. Son indicativas de gravedad importante. El paciente en este momento ya está en coma. Ya incluso puede tener datos de herniación. Las dos respuestas de flexión anormal y extensión anormal son de suma gravedad. Implican un daño neurológico ya muy importante que está haciendo ya compresión directamente sobre el tallo cerebral. Y antes, si no se les conoce como rigidez de decorticación y rigidez de descerebración. Por eso es importante que reconozcamos que la escala de Coman en Glasgow nos ilustra acerca de estas dos posturas anormales, pero le quita esos términos que pueden llevarnos a confusión. ¿Está descerebrado o está decorticado? Entonces, por eso es que esta escala nos dice con palabras simples flexión anormal y extensión anormal. ¿Por qué es anormal? Porque se acompaña de hipertonía, porque ya hay daño de la neurona motora superior. Entonces, aquí esta flexión es anormal porque es con tono muscular aumentado, con espasticidad. Si yo estimulo al paciente en el arco supraorbitario, lo que va a hacer es flexionar con espasticidad las extremidades superiores y las inferiores las va a extender. Y eso lleva un Glasgow de 3 puntos, o una escala motora de 3 puntos, perdón. La extensión es al estímulo, ya no flexiona, sino extiende y prona las extremidades inferiores con hipertonía. O sea, y está normal porque está acompañada de hipertonía. Y esto nos da un puntaje motor de 2 puntos. Por lo tanto, un paciente grave, cuando vemos estas respuestas, sabemos que su respuesta verbal es 1 y que su respuesta ocular es 1, porque está muy grave el paciente.
Si yo veo un paciente y lo estimulo y hago que flexione, ya sé que tiene 5 puntos de Glasgow. Si veo que desde que veo el paciente y lo están aspirando, lo están movilizando y hace pronoextensión, ya sé que tiene un Glasgow de 4. Ya no requiero que valore yo las otras respuestas, porque estas posturas indican gravedad y en muchos casos indican una urgencia quirúrgica generalmente. Ausencias cuando hay un punto. Entonces la calificación máxima son 15 puntos, como ustedes saben, nos da un factor de tipo pronóstico. Primero, nos va a hacer que dividamos la gravedad de los pacientes de acuerdo a su puntaje. Quiere decir que un puntaje de 15 puntos, 14 puntos, se clasifica como un traumatismo leve. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente el paciente no va a tener ninguna complicación y que se va a ir a su casa y que llega despierto al hospital. Un Glasgow de 9 a 13 puntos nos indica que es un trauma moderado. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene posibilidades de agravarse, que el paciente tiene una lesión que puede ser importante y que requiere estar hospitalizado y estudios de imagen y vigilancia porque puede agravarse el paciente. Si tiene un traumatismo craneoencefálico un Glasgow de 8 a 3 puntos, eso se considera un traumatismo craneoencefálico grave. El paciente clínicamente está en coma, aunque tenga respuestas motoras anormales, está en coma, y por lo tanto un paciente con un trauma, con un Glasgow menor de 8, quiere decir que es un trauma severo, que está en coma, que requiere intubación. Así es, realmente un criterio para intubación es que tenga un Glasgow de 8, requiere intubación, porque ya tiene cambios en el patrón respiratorio, y además que su pronóstico es reservado. La mitad de los pacientes con Glasgow de 8 o menos se mueren y la otra mitad pueden quedar con secuelas muy importantes. Y esto nos da un factor pronóstico. Y por lo tanto es mucho más fácil que nos digan, doctor, tengo un paciente que tiene un trauma y que está, pues yo lo veo como somnoliento, como que no responde, como que está hiporreactivo. Bueno, pues no sé cómo esté, ¿verdad? Pero si me dicen, doctor, tengo un paciente con un Glasgow de 14, ¿lo puede valorar? Digo, sí, ahorita nada más déjame tomar mi café y voy a verlo. ¿Por qué? Porque sé que está despierto el paciente. Pero si me dicen, doctor, tengo un paciente que tiene un Glasgow de 9 o de 8, ¿sabes qué? Ahorita vamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un paciente grave. También es importante comentar, un Glasgow nos dice el estado de conciencia, nos da un factor pronóstico, nos dice gravedad, pero no nos dice si el paciente tiene un hematoma, tiene una fractura, si requiere cirugía o no. Puedo tener un paciente con un Glasgow de 14 y lo considero como traumatismo craneoencefálico leve, y sin embargo tengo que operarlo porque tiene un hematoma. Y esto es algo que a veces nos confunde. Yo veo pacientes que están despiertos y las notas de ingreso dicen traumatismo craneoencefálico moderado. Y pregunto, ¿y por qué es moderado? Porque tiene un coágulo, doctor, me dice, porque tiene un hematoma, porque lo va a operar. Realmente el paciente tiene un TC leve según la escala de coma de Glasgow. Independientemente tiene un hematoma. Pero es importante comentar eso, que el paciente se debe clasificar según la escala de coma de Glasgow como un traumatismo leve. Que tiene un hematoma, esa es cosa diferente. No poner moderado porque tiene un hematoma, aunque tenga una calificación de 14 o 15 puntos. Doctor. Sí, adelante. Entonces, en este caso, aunque valoremos a nuestro paciente y tenga un traumatismo craneoencefálico leve, Sí. de todos modos, se sugerirían hacer estudios para poder observar las posibles complicaciones. O sea, no importa que sea leve. No importa que sea leve. Por eso es importante la clínica. Lo importante es que nosotros primero sepamos el entorno del paciente. Si con el AMBLE, si el paciente me dice, ¿sabe qué? Mi familiar toma ácido cumarina, es cardiópata y le dan clopidogrel o le dan aspirina y se cayó y tiene un traumatismo craneoencefálico que yo califico con Glasgow de 15, yo tengo que hacer una tomografía al señor porque puede tener alguna complicación. Oiga, ¿sabe qué? Mi paciente tiene un Glasgow de 14, pero me dice, doctor, no puede mover el brazo y la pierna derecha. Tiene una compresión, tiene una afectación del área motora. Aunque tenga 14 de Glasgow, es indicativo de tomografía. Si el paciente tiene 60 años y se cayó, es indicativo de tomografía, esté como esté. O sea, son situaciones que no necesariamente la indicación de tomografía se rige por el Glasgow. Obviamente, si tengo un Glasgow moderado, trauma moderado severo, es obvio que necesito una tomografía. Pero en los traumatismos leves tengo que valorar
el paciente desde el punto de vista clínico. Puedo tener un paciente con un Glasgow de 15, pero tiene otorragia. ¿Qué quiere decir? Que tiene fractura del piso medio. Es obligado a hacer una tomografía. Por eso es que hay que ver el entorno de qué problemas tiene el paciente pendientes, cómo fue el mecanismo, si hubo conmoción cerebral, o sea, si se desmayó en el momento del trauma, si tuvo crisis convulsivas, si ya está vomitando o tiene cefalea, es indicativo de hacer el estudio. Como les comentaba, puede haber un niño que esté vomitando nada más y tiene un Glasgow 15. Tengo que hacer una tomografía aunque lo califique como traumatismo leve. Eso lo vamos ahorita a recordar cuando veamos la tomografía. Doctor, y otra pregunta. En este caso, después de una primera valoración, ¿hay un tiempo estimado para volver a valorar? ¿O Depende, el paciente lo vamos a tener en hospitalización. Si tiene un test leve, pues en una media hora, una hora le hago otra valoración. No me cuesta más de 2 minutos para hacer la valoración del Glasgow. Si el paciente está grave, tengo que hacerlo más frecuentemente, inclusive cada 10 minutos, cada 15 minutos. Pero si es un trauma leve, cada hora. Normalmente lo hacemos cada hora, pero si está grave, lo debemos de hacer cada 10 minutos, 15 minutos. Y bueno, si vemos que no está en condiciones, lo que a veces si es un paciente que está grave, si está grave ya va a estar intubado. Y entonces eso obviamente no va a ser factible que lo hagamos un Glasgow constantemente, ¿no? Por eso es que hacemos el inicial y antes de intubarse le vamos hacer otra vez el Glasgow para que sepamos en qué Glasgow exactamente se intubó el paciente. Pero si es un paciente que no está intubado y que tiene un trauma moderado y que está despierto y que vemos que pues no está respondiendo bien, tenemos que hacerlo cada 10 o 15 minutos, la revaloración, ¿sí? La revaloración. Gracias, doctor. No, ¿de qué? Y lo que me comentaba su compañera acerca del Glasgow modificado para los niños menores de 3 años, los cuales pues no hablan. Es prácticamente la misma calificación y lo que cambiamos es la respuesta verbal. Aquí vamos a hacer como si está balbuceando, tiene 5 puntos. Si está irritable, o sea, llorando, 4 puntos. Si está llorando, pero solamente cuando aplicamos dolor, que son en los mismos sitios, 3 puntos. O si solamente al dolor, solamente se queja, le damos 2 puntos. Esa es la razón por la cual se modifica esta escala, pero sigue teniendo 15 puntos. Lo único que varía, como les comenté, es la respuesta verbal. La motora es la misma. No es la única escala de valoración, hay muchas escalas actualmente con las guías italianas, canadienses y de otros países que han salido, pues tratan de modificar esta situación, pero generalmente el mundo se acepta en forma, digamos, al 100% la valoración clínica de la escala de coma de Glasgow, que como les comentaba ya la usamos independientemente de otra patología, porque nos da una idea exacta de cómo está el paciente. Y hay muchas escalas, antes usaba mucho esta escala que es el Dr. Becker, que era por grados, y es un poquito confusa, es mucho más evidente, fácil el Glasgow, pero hay otras ranchas, hay el Trauma Score, la escala de Pittsburgh, hasta una que se llama Rancho Los Amigos, es decir, hay muchas escalas, pero la única que debemos de aprendernos, porque es lo que manejamos todos nosotros, es la escala de coma de Glasgow. También es importante, como habían comentado sus compañeros, que hay factores que modifican la escala de coma. La hipoxia, si llega un paciente con hipoxia va a estar somnoliento, va a tener un Glasgow menor y no necesariamente por daño neurológico, sino por hipoxia. Igualmente la hipotensión, el paciente con hipotensión está somnoliento. La hipoglicemia incluso puede llegar hasta el coma. Sin embargo, pues eso es importante que sepamos que podemos valorar el Glasgow, pero si tenemos unas condiciones metabólicas en forma adecuada. La intoxicación lo modifica. Muchas veces decimos, es que no puedo valorar el Glasgow porque va a estar alcoholizado. El alcoholismo va a disminuir el Glasgow 2 puntos, pero sí podemos estudiar al paciente alcoholizado en otro tipo de situaciones, cómo habla, cómo se duerme inclusive, qué posición está en la que duerme, cómo está respirando. Sí le podemos ver las pupilas, eso sí podemos valorar en un paciente alcoholizado y el Glasgow también lo podemos valorar en muchas de las ocasiones, ¿no? Obviamente, si el paciente está bajo sedación o relajación, pues es importante que va a modificarse. Esto es común en que un niño o un paciente que esté inquieto, lo valoramos en urgencias y en lo que lo mandamos a la tomografía, nos dice el radiólogo, es que tienen que sedarlo para que le hagan la tomografía. Si no lo hacemos, si no se hace, no se puede hacer el estudio. Se seda, se hace la tomografía y cuando regresa a urgencias
y no sabemos nosotros realmente que lo sedaron, pues podemos ver que el Glasgow ha disminuido. Entonces, por eso es importante que recordemos que la sedación y la relajación pueden disminuir el Glasgow. Si tiene edema periorbitario, está intubado, pues no va a poder ni hablar ni abrir los ojos. Si está fracturado, pues no va a poder mover el brazo, aunque le digamos. Y si tiene lesión medular, principalmente a nivel cervical, tiene cuadriplegia y por lo tanto no va a poder obedecer órdenes porque no va a poder movilizar y seguramente no va a poder tener sensibilidad cuando le ocasionamos el dolor. Y creo que ya estamos a un poquitos minutos. Vamos a nada más a recordar que esta es lo que le comentaba, la modificación de la escala de coma de Glasgow, que fue hace unos 2 años. Como ustedes ven, pues es prácticamente la misma, solamente que aquí nos dice, en lugar de retira, nos ponen como flexión normal. Yo me la aprendí como antes y creo que para mí es mucho más simple que recordarla como me la aprendí. Por ejemplo, aquí apertura espontánea, sonido, en lugar de a la voz, a la presión en lugar del dolor y ninguna. La respuesta verbal, orientado, confuso, palabras inapropiadas, que es lo que habíamos comentado, o palabras simples, sonidos, o sea, quejido, creo que es más, digamos, entendible que es quejido y no sonidos, y la motora prácticamente la misma, lo único que cambia es que en lugar de decir retira el dolor, es flexión normal, flexión normal. No nos dice aquí anormales, ¿verdad? Flexión normal. Y le digo es anormal porque es acompañada de hipertonía. Los lugares para estimulación física nos los enumera como el arco supraorbitario o lecho unguial, pero en realidad pues es la misma. Sí les recomiendo que pues ustedes la tengan a la mano y la recordemos porque la vamos a preguntar en el examen y ustedes durante su vida hospitalaria y práctica médica la van a usar todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, pues eso es importante. Como les comentaba hace un momento, no solamente hay que ver la escala de coma de Glasgow y es lo único que vamos a evaluar, sino vamos a evaluar las pupilas, la movilidad y el patrón respiratorio. El patrón respiratorio después de seropnea cambia inicialmente cuando hay compresión o lesión de hemisferios y del diencéfalo a la respiración de Cheyne-Stokes. Incluso el patrón Cheyne-Stokes no es indicativo prácticamente de intubar a un paciente. Nos dice que la respiración ya es muy adecuada y obviamente cuando va disminuyendo y va haciéndose el daño hacia el tallo cerebral, ya va cambiando hacia la hiperventilación neurógena, a la apnéusica cuando está a nivel de la protuberancia, a la respiración atáxica cuando ahí está a nivel del bulbo, hasta llegar a la apnea. Y las pupilas pues son de hay que ver su tamaño, su forma, su situación, su reactividad. ¿De qué tamaño son? Depende obviamente de la luz. Normalmente una luz mediana debe ser de 2 milímetros, 2 a 3 milímetros. La forma es redonda y la situación es en la línea media. Deben tener respuesta al estímulo luminoso o estímulo fotomotor, y el cual es aplicar un estímulo luminoso y la respuesta normal es la contracción de la pupila. El reflejo consensual quiere decir que si aplicamos luz en el ojo derecho, este se contrae y la izquierda también se contrae. Es el reflejo consensual. Y algunos medicamentos pueden modificar esto. La causa de midriasis unilateral quiere decir que hay una pupila dilatada y otra normal. Pues lo primero que hay que pensar en un problema de traumatismo craneoencefálico es que tenga una herniación cerebral. ¿Cuál tipo de herniación cerebral? La hernia lateral, que ya hemos visto, que es la hernia del uncus. Puede haber daño del tallo cerebral por lesión parasimpática, puede haber un trauma orbitario, ¿verdad? Por medicamentos o un estado post-convulsión. Causas de midriasis bilateral fija, compresión bilateral del tercer par, un paciente que ya está muy grave, que tiene ya datos de muerte encefálica, o una lesión cerebral muy importante como la noxisquemia, algunos medicamentos como los anticolinérgicos, como la atropina, algunas drogas, o un estado posictal, postconvulsiones. Esas son las causas de la midriasis bilateral. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Porque ya terminó. Yo tengo una pregunta, doctor. En el caso de aquellos pacientes en donde, como comentó,
no es valorable su Glasgow. Claro. En las notas literal ponemos Glasgow no valorable. Y ponemos la causa. Ah, ok. No valorable por esto, punto. Pero podemos poner, pero el paciente tiene una actitud de tal tipo, tiene pupilas, tiene patrón respiratorio. Eso sí lo podemos poner. Gracias, ¿Sí? doctor. Al contrario, ya se va a acabar la hora, entonces continuamos el día de mañana. Por favor, lean algo acerca de la tomografía. Y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Hasta Mañana, doc. Gracias. mañana, gracias.